Antes de comenzar, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campana si este tipo de contenido te resulta útil. Aquí no prometemos cambios radicales ni motivación artificial. Ofrecemos algo más sobrio, claridad mental, orden emocional y menos desgaste innecesario. Si quieres, también puedes dejar tu opinión en los comentarios. Este espacio existe para pensar con calma. Hoy iniciamos una reflexión fundamental dentro del estoicismo: la soledad. No como un problema moderno, no como una carencia emocional, sino como una herramienta filosófica profunda y práctica. Antes de hablar de sus beneficios reales, es importante entender brevemente el espíritu del estoicismo y el lugar que la soledad ocupa dentro de esta forma de vivir. El estoicismo no nació para inspirar multitudes ni para alimentar el ego. Nació para ayudar al individuo a mantenerse estable en medio del caos. En el centro del pensamiento estoico encontramos una valoración clara de la soledad. Contrario a lo que suele pensar la sociedad actual, los estoicos no veían la soledad como una fuente automática de tristeza. La veían como un espacio necesario para la introspección, el autoconocimiento y el crecimiento moral. Vivimos rodeados de ruido, estímulos y exigencias constantes. Opiniones, comparaciones, expectativas, reacciones. En ese contexto, la mente no descansa, solo responde. Para el estoicismo, la soledad era una maestra silenciosa, un lugar donde el ruido baja, donde las distracciones se reducen, donde uno puede encontrarse sin máscaras. En soledad no actuamos para ser vistos, no reaccionamos para ser aceptados, simplemente observamos. Ese aislamiento temporal permitía a los estoicos enfrentar sus verdaderos sentimientos, deseos y valores. No los que se muestran, sino los que realmente gobiernan nuestras decisiones. La sociedad enseña a evitar la soledad. El estoicismo enseñaba a usarla, no para huir del mundo, sino para entenderlo mejor, no para desconectarse de la vida, sino para dejar de desgastarse con ella. En ese silencio, la persona deja de interpretar un papel y empieza a verse con más honestidad, sin juicios externos, sin necesidad de aprobación. Para una mente cansada, esto no es filosofía abstracta, es alivio. La soledad, entendida de esta forma, no es ausencia, es espacio. Espacio para pensar sin exagerar, para sentir sin dramatizar, para existir sin defenderse todo el tiempo. En el próximo bloque entraremos en uno de los pilares centrales del estoicismo: práctico, la búsqueda de la autosuficiencia interior y por qué estar solo en ciertos momentos fortalece más que cualquier estímulo externo. Si este enfoque te representa, puedes dejar un like, no como entusiasmo, sino como reconocimiento silencioso. Después de comprender la soledad como un espacio funcional y no como una carencia, el estoicismo avanza hacia uno de sus núcleos más importantes: la autosuficiencia interior. No como aislamiento emocional, no como frialdad, sino como estabilidad. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano no nace de los hechos, sino de la dependencia excesiva de factores externos. Opiniones ajenas, reconocimiento, aprobación, expectativas que no controlamos. La soledad, bien utilizada, se convierte en un entrenamiento silencioso para reducir esa dependencia. Cuando estamos solos, no hay público, no hay validación inmediata, y tampoco hay distracción suficiente para huir de uno mismo. En ese contexto aparece el autoconocimiento real. El que se construye para ser aceptado, sino el que surge cuando no hay nadie mirando. El estoicismo valoraba profundamente este proceso porque entenderse a uno mismo era visto como una forma de libertad. Quien no se conoce, reacciona. Quien se conoce, elige. La soledad funciona como un espejo. No distorsiona, no halaga, simplemente refleja.
En ese espejo aparecen reacciones automáticas, miedos recurrentes, deseos que no siempre son propios, sino heredados del entorno. Aparecen también contradicciones internas que normalmente se esconden bajo el ruido cotidiano. Este proceso no es cómodo, pero es estable. El estoico no buscaba sentirse bien todo el tiempo. Buscaba no perder el control de sí mismo. Por eso, el autoconocimiento profundo no era un ejercicio emocional, sino práctico. Observar cómo reaccionas. Detectar qué te agota. Entender qué pensamientos se repiten sin aportar soluciones. En soledad, la mente deja de actuar para otros y empieza a dialogar consigo misma. No como un juez, sino como un observador lúcido. Este diálogo interno era fundamental para los estoicos. No se trataba de castigarse por errores pasados, sino de comprenderlos. Ver patrones, reducir repeticiones inútiles, hablar contigo mismo, en silencio, con honestidad, es una forma de orden mental. Y el orden mental ahorra energía. Cuando te conoces mejor, dejas de exigirte reacciones que no van con tu naturaleza. Dejas de forzarte a sostener ritmos que no puedes mantener. Dejas de buscar afuera una validación que no resuelve el cansancio interno. Aquí aparece una idea clave del estoicismo práctico. La autosuficiencia no es dureza, es economía emocional. Cuando no dependes de la aprobación constante, la mente se calma. Cuando no necesitas demostrar nada, el cuerpo descansa. Cuando no te persigues a ti mismo, aparece estabilidad. La soledad, usada de esta manera, no te aleja de los demás, te devuelve a ti. Y desde ahí, cualquier relación es más clara, menos reactiva, menos desgastante. En el siguiente bloque, entraremos en un punto aún más profundo. Cómo esta autosuficiencia se transforma en autarquía, autocontrol y dominio de las propias reacciones, sin represión y sin violencia interna. Si este mensaje refleja algo que estás viviendo, puedes dejar un like, no como impulso, como reconocimiento silencioso. Una vez que la soledad deja de ser evitada y comienza a ser utilizada con intención, el estoicismo avanza hacia un concepto central que pocos comprenden en profundidad. Autarquía. No se trata de independencia material absoluta, se trata de no ser internamente gobernado por lo externo. Los estoicos entendían que la verdadera fragilidad no estaba en carecer de cosas, sino en depender emocionalmente de ellas, depender del aplauso, depender del resultado, depender de que el mundo coopere para que tú estés en paz. La autarquía nace cuando esa dependencia se reduce. La soledad cumple un papel decisivo en este proceso porque, cuando no hay estímulos constantes, la mente queda expuesta a sí misma. Y ahí surge el verdadero entrenamiento, aprender a convivir con tus impulsos sin obedecerlos de forma automática. El autocontrol estoico no es represión, es comprensión antes de la reacción. Cuando estás solo, no hay distracciones suficientes para huir del impulso. Aparece la irritación, aparece la ansiedad, aparece el deseo de escapar hacia algo más cómodo. Ese momento es clave. El estoico no se pregunta cómo eliminar la emoción, sino cómo relacionarse con ella sin perder el mando. La soledad permite observar la emoción como un fenómeno transitorio, no como una orden. Aquí se desarrolla una habilidad esencial, la distancia entre estímulo y respuesta. En lugar de reaccionar, observas. En lugar de justificarte, analizas. En lugar de culparte, corriges. Este espacio interno es lo que convierte la autarquía en una forma de libertad práctica. No dependes de que todo salga bien para estar estable. No dependes de que los demás actúen correctamente para mantener tu eje. Además, la soledad educa en la moderación. Cuando no hay exceso de estímulos, el deseo se aquieta. Y cuando el deseo se aquieta, aparece la claridad. Los estoicos
valoraban profundamente la capacidad de vivir con menos ruido, menos necesidad, menos urgencia artificial. No porque el mundo sea malo, sino porque el exceso debilita el criterio. En soledad, la mente aprende a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que nutre y lo que solo distrae, entre lo que fortalece y lo que solo anestesia. Esta simplicidad no empobrece la vida, la vuelve funcional. Desde ese estado, el autocontrol deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural. Cuando no estás saturado, no necesitas huir. Cuando no estás disperso, no necesitas reaccionar con violencia interna. La autarquía, entonces, no es rigidez, es estabilidad entrenada. En el siguiente bloque entraremos en un punto inevitable: cómo enfrentar las emociones difíciles sin negarlas, sin dramatizarlas y sin quedar atrapado en ellas, usando la soledad como un espacio de claridad y no de aislamiento. Llegamos ahora a un punto que toca a todos, sin excepción: el enfrentamiento consciente de las emociones. El estoicismo nunca propuso negar lo que sentimos, tampoco romantizó el sufrimiento. Su enfoque fue más sobrio y más exigente: comprender las emociones para no convertirse en su prisionero. Las emociones, para los estoicos, no eran enemigas, eran señales, movimientos internos que debían ser observados antes de ser obedecidos. La soledad cumple aquí una función crucial. En medio del ruido social, muchas emociones se amplifican o se distorsionan. La comparación, la presión externa y el juicio ajeno intensifican lo que ya es inestable. En soledad, ese ruido disminuye, y cuando disminuye, aparece la posibilidad de observar con claridad. Imagina la emoción como una ola. Cuando estás dentro del océano, la ola te arrastra. Cuando observas desde la orilla, la entiendes. Estoicos entrenaban esta observación deliberada, no para volverse fríos, sino para volverse lúcidos. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban al ser humano, sino el juicio que hace sobre ellos. Esa comprensión no es teórica, es práctica. En soledad puedes identificar ese juicio, puedes detectar el pensamiento que precede a la emoción, y al hacerlo, recuperas margen de acción. La emoción deja de ser una orden inmediata y se convierte en información. Y la información puede ser gestionada. Otra práctica estoica fundamental era la anticipación. Imaginar dificultades futuras no para generar miedo, sino para ensayar respuestas más racionales y firmes. Cuando la mente ya ha recorrido el escenario difícil, la emoción pierde fuerza cuando el evento ocurre. La soledad ofrece el espacio ideal para este entrenamiento mental, sin interrupciones, sin dramatización colectiva, solo tú y tu criterio. También aparece aquí una reflexión clave: las emociones pueden transformarse en virtud. El miedo puede convertirse en prudencia, la ira en autodisciplina, la tristeza en resistencia interior. Este proceso no ocurre de forma automática, requiere pausa, y la pausa rara vez existe en medio del ruido constante. Por eso los estoicos no huían del mundo, pero tampoco se disolvían en él. Buscaban momentos de retirada consciente para restaurar el equilibrio interno. Marco Aurelio practicaba esta introspección diariamente, no porque su vida fuera tranquila, sino precisamente porque no lo era. Gobernar un imperio exigía dominio interno antes que dominio externo. Afrontar las emociones desde la soledad no significa aislarse del mundo. Significa volver a él con mayor claridad. En el próximo bloque avanzaremos hacia una consecuencia directa de este dominio emocional: la claridad en la toma de decisiones, especialmente cuando la vida nos coloca en encrucijadas difíciles. Después de aprender a observar las emociones sin ser dominado por ellas, surge una consecuencia natural:
La claridad en la toma de decisiones. Este punto es crucial, porque gran parte del agotamiento moderno no proviene de hacer demasiado, sino de decidir mal, decidir tarde o decidir sobreactuando. La vida adulta está llena de encrucijadas. Algunas son grandes, otras parecen pequeñas, pero se repiten todos los días. Y son estas últimas las que más desgastan. Cuando la mente está saturada, cualquier decisión se siente pesada, no porque sea compleja, sino porque se toma desde el ruido interno. La soledad, desde una perspectiva estoica, funciona como un filtro. Reduce la interferencia, disminuye la presión externa y permite que la decisión emerja desde el criterio, no desde la reacción. Los estoicos entendían que decidir bien no significa decidir rápido, ni decidir mucho, significa decidir con sobriedad. En un entorno constante de opiniones, expectativas y juicios ajenos, la mente pierde referencia. Empieza a decidir para agradar, para evitar conflicto, o simplemente para escapar de la incomodidad. En soledad, ese impulso se debilita, y cuando se debilita, aparece algo más estable, la coherencia interna. La claridad no llega como una revelación emocional, llega como una sensación de alineación. No hay euforia, hay calma. Séneca advertía que quien no sabe hacia dónde va, cualquier viento le parece favorable. La soledad permite revisar el rumbo antes de seguir caminando. En momentos difíciles, los estoicos practicaban una retirada consciente. No huían de la responsabilidad. Se alejaban momentáneamente del ruido para recuperar perspectiva. La soledad se convertía así en un refugio temporal, un espacio donde las emociones se ordenan y la razón vuelve a ocupar su lugar. Decidir desde ese estado reduce el arrepentimiento, reduce la duda constante y, sobre todo, reduce el desgaste mental. No todas las decisiones traerán resultados perfectos. Eso nunca estuvo bajo control, pero sí está bajo control la forma en que se toman. Cuando una decisión nace desde la calma y la reflexión, incluso el error se vuelve soportable, porque no fue impulsivo, fue consciente. Este es uno de los grandes ahorros de energía que propone el estoicismo práctico. Menos reacción, más criterio. En el próximo bloque avanzaremos hacia otra dimensión fundamental, la forma en que el estoicismo entiende la adversidad y cómo la soledad transforma los obstáculos en entrenamiento interior. Desde la mirada estoica, la adversidad nunca fue interpretada como una injusticia personal, tampoco como una señal de fracaso. Era, antes de todo, una forma de entrenamiento. Esta visión cambia completamente la relación con las dificultades. Lo que antes parecía un peso innecesario empieza a ser visto como una oportunidad para fortalecer el carácter. La soledad juega aquí un papel central. No porque elimine los problemas, sino porque permite observarlos sin amplificarlos. En medio del caos cotidiano, la adversidad suele venir acompañada de ruido, opiniones ajenas, dramatización, comparación y urgencia artificial. Todo eso aumenta el desgaste. En soledad, ese entorno desaparece, y lo que queda es el desafío en su forma más simple. Los estoicos se preguntaban ante cada dificultad, ¿qué parte de esto está bajo mi control? ¿Qué virtud puedo ejercitar aquí? Este enfoque no busca consuelo, busca dirección. Epicteto insistía en que las dificultades revelan el verdadero estado de nuestra mente. No crean el carácter, lo muestran. La soledad permite enfrentar la adversidad sin necesidad de demostrar nada a nadie, sin actuar para ser visto, sin reaccionar para ser validado. Solo queda la relación entre tú y el obstáculo. Otro ejercicio estoico frecuente era la anticipación del mal, no para generar ansiedad, sino para reducir el impacto emocional cuando el evento ocurre. Cuando la mente ya ha considerado la posibilidad del problema, la sorpresa
pierde fuerza. Este entrenamiento mental se fortalece en soledad. Ahí es donde se ensaya la respuesta serena. Ahí se construye la resistencia. La adversidad deja de ser un enemigo externo y se convierte en un estímulo interno. Un recordatorio de que la estabilidad no depende de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de afrontarlos con orden. Los estoicos entendían que no todo obstáculo puede evitarse, pero sí puede integrarse. Integrar la adversidad no es resignación, es economía de energía. En el próximo bloque exploraremos cómo esta relación sobria con la dificultad abre la puerta a algo olvidado en la vida moderna, la apreciación de lo simple y suficiente. Después de comprender la adversidad como entrenamiento interior, surge una consecuencia natural, la capacidad de apreciar lo simple. Gran parte del desgaste moderno no viene de la falta, sino del exceso. Exceso de estímulos, exceso de deseos, exceso de expectativas. El estoicismo propone una corrección silenciosa, reducir para estabilizar. La soledad vuelve a cumplir una función esencial. Cuando estamos solos, el impulso de impresionar desaparece, la comparación se debilita y con ella la necesidad constante de más. Los estoicos observaban que quien no sabe disfrutar de lo suficiente nunca estará satisfecho con lo abundante. Por eso defendían la simplicidad no como carencia, sino como libertad. En soledad se revela una verdad incómoda. Muchos deseos no nacen de una necesidad real, sino de la influencia externa. El silencio permite distinguir entre lo que es esencial y lo que es ruido. Y esa distinción ahorra una cantidad de energía mental. Aristóteles ya señalaba que la virtud se encuentra en el justo medio. Los estoicos llevaron esa idea al terreno práctico, vivir con lo necesario para no depender de lo superfluo. La apreciación de lo simple no es renuncia forzada, es claridad, un cuerpo descansado, una comida suficiente, un espacio ordenado, una mente no saturada. En soledad, estas cosas recuperan valor. Fuera del ruido, lo cotidiano deja de parecer insignificante. Los estoicos entrenaban la gratitud como una disciplina mental, no una emoción espontánea, sino un ejercicio consciente de atención. Al reconocer lo que ya está presente, disminuye la ansiedad por lo que falta. Y cuando disminuye esa ansiedad, la mente se estabiliza. La vida no se vuelve extraordinaria, se vuelve soportable, y eso, para una mente cansada, ya es una forma de alivio profundo. En el próximo bloque, avanzaremos hacia una práctica central del estoicismo aplicado: el diálogo interno como herramienta de orden, autoconocimiento y acción coherente. Cuando la mente deja de huir hacia el exterior, algo inevitable ocurre. Comienza a hablar consigo misma. Para muchos, ese diálogo es caótico, acusador o confuso. Para los estoicos, era una herramienta. La soledad crea el espacio necesario para que ese diálogo deje de ser ruido y se convierta en examen. No se trata de hablarse para consolarse, sino para aclararse. Hablar consigo mismo es asumir responsabilidad mental, es dejar de reaccionar automáticamente y comenzar a observar. Los estoicos entendían el diálogo interior como una conversación entre el yo que actúa y el yo que juzga. Uno ejecuta, el otro evalúa. En soledad, esta conversación se vuelve honesta. No hay público, no hay máscaras, no hay necesidad de justificar errores ante nadie más. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban al ser humano, sino la interpretación que hace de ellos. El diálogo interior es precisamente el lugar donde esa interpretación se forma. Cuando no sé, las creencias gobiernan sin oposición. Cuando se examina, pueden ser corregidas. En soledad, el individuo puede preguntarse sin prisa: ¿qué estoy persiguiendo realmente? ¿Por qué esta situación me afecta tanto?
¿Qué parte de esto está bajo mi control y cuál no? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan precisión. El diálogo interno también permite alinear pensamiento y acción. Sin ese proceso, el individuo sabe lo que es correcto, pero no lo hace. Con él, la coherencia se vuelve posible. Los estoicos no separaban reflexión y acción. Pensar era preparar el terreno para actuar mejor. En soledad, el diálogo interior se transforma en planificación. No fantasía, no evasión. Planificación concreta. ¿Qué hacer? ¿Qué evitar? ¿Qué corregir mañana? De este modo, la mente deja de ser un enemigo y se convierte en una aliada entrenada. En el próximo bloque avanzaremos hacia una dimensión más amplia, la relación entre la soledad, la naturaleza y la percepción del lugar que ocupamos en el universo. Cuando el ruido interior se aquieta, la mirada se expande. La soledad no solo vuelve la mente hacia adentro, también la orienta hacia lo que es mayor. Los estoicos entendían que el ser humano no está aislado del mundo, sino inserto en un orden natural más amplio. La soledad permite percibir esa pertenencia sin distracciones. Mirar el cielo nocturno, caminar en silencio entre árboles o contemplar el mar no era para ellos una huida, era un ejercicio filosófico. En esos momentos, el individuo recuerda algo esencial. No es el centro del universo. Esta percepción no disminuye al ser humano, lo coloca en proporción. Marco Aurelio reflexionaba con frecuencia sobre la pequeñez de los asuntos humanos frente a la vastedad del cosmos. Esa perspectiva le permitía relativizar insultos, pérdidas y preocupaciones. En soledad, la naturaleza se convierte en espejo. Su orden revela la desproporción de muchas angustias. Las montañas no se apresuran, los ciclos no se quejan. El día y la noche cumplen su función sin ansiedad. Los estoicos observaban en la naturaleza un modelo de firmeza y coherencia. Nada intenta ser más de lo que es. Esta observación reduce la presunción y también la mediocridad. La presunción nace de creerse más importante de lo que se es. La mediocridad de olvidarse completamente del propio deber. La perspectiva cósmica corrige ambas. En soledad, el individuo puede preguntarse, ¿qué importancia real tendrá esto dentro de un año? ¿Dentro de 10? ¿Dentro de una vida completa? No para negar el presente, sino para jerarquizarlo. Al comprender su lugar en el conjunto, el ser humano aprende a actuar con más sobriedad, menos dramatismo, menos reactividad, más firmeza. En el próximo bloque, llegaremos al núcleo del estoicismo, la virtud como objetivo final y la tranquilidad interior como consecuencia. Todo lo anterior converge aquí. La soledad, para el estoicismo, no es un fin, es un medio. Un espacio donde la virtud puede ser cultivada sin interferencias. Para los estoicos, la virtud no era una idea abstracta ni un ideal moralista. Era una forma de vivir con coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Vivir con virtud significaba actuar de acuerdo con la razón, incluso cuando nadie observa. Y la soledad era el terreno perfecto para probar esa coherencia. En silencio, sin aplausos, sin validación externa, la persona se enfrenta a una pregunta simple y exigente. ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que considero correcto? Séneca afirmaba que la tranquilidad interior no depende de eliminar los problemas, sino de ordenar la mente que los enfrenta. Esa tranquilidad no se improvisa, se entrena. La soledad funciona como una escuela de autodisciplina. En ella se aprende a resistir impulsos, a reducir distracciones, a sostener decisiones sin necesidad de aprobación. Pequeños actos cuentan. Elegir el silencio en lugar del ruido, la reflexión en lugar de la reacción, la sobriedad en lugar del exceso. No se trata de aislarse del mundo.
Los estoicos nunca defendieron la huida ni la indiferencia hacia los demás. Al contrario, creían que una persona interiormente ordenada se vuelve más justa, más útil y más estable en comunidad. La soledad fortalece para el encuentro, no lo reemplaza. En ella el individuo puede revisar sus acciones pasadas, identificar errores sin culpa excesiva y establecer ajustes realistas. No para volverse perfecto, sino para volverse más íntegro. La mejora en el estoicismo es continua, no espectacular. A lo largo de la vida moderna, saturada de estímulos y exigencias, crear espacios deliberados de soledad es un acto de higiene mental. Puede ser mediante la meditación, la lectura reflexiva, la contemplación de la naturaleza o el diálogo interno consciente. Cada uno de esos momentos reduce desgaste innecesario. Al hacerlo, no estás escapando de la vida, estás aprendiendo a sostenerla mejor. Este camino no promete grandeza externa, promete estabilidad. Para una mente cansada, eso ya es suficiente. Si este mensaje te representó, deja un like como señal de identificación. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra: sobriedad. Este canal no busca motivarte, busca ayudarte a pensar menos, exagerar menos y resistir mejor.